La primera pregunta es, ¿dónde usted cree, en el caso hipotético de ser nombrado, que usted podría prestar servicios en el Tribunal Constitucional? ¿En qué área específicamente? ¿En el área penal, en el área civil, en el área constitucional? Vea, doctor, los tribunales constitucionales suelen tener una conformación mayoritariamente de constitucionalistas, pero no exclusivamente de constitucionalistas, entendiendo por constitucionalistas a profesores de derecho constitucional. Yo creo que la Constitución es una cosa tan seria como para dejarla solo en manos de constitucionalistas. Un buen tribunal constitucional, y tenemos el caso de Italia, de España y otros tribunales constitucionales, o de cortes supremas como la argentina, como la mexicana, como la brasileña, que hacen las veces de corte constitucional, que tienen entre sus miembros a exponentes de otras tendencias académicas, ¿no? En el campo de la historia del derecho, yo quisiera recordar dos casos emblemáticos. El de Francisco Tomás y Valiente, que fuera uno de los primeros magistrados del Tribunal Constitucional Español, un gran profesor de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, un gran autor de muchísimos libros, y que fuera asesinado por el ETA cuando dejó el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, y que con sus votos yo creo que realzó la función del Tribunal Constitucional Español. Solo hace unos meses, en Italia, el presidente Napolitano, haciendo uso de sus atribuciones para nombrar magistrados al Tribunal Constitucional, nombró al profesor Paolo Grossi, uno de los más grandes historiadores del derecho vivos, y entonces se encuentra entre los 15 magistrados del Tribunal Constitucional. Yo, la respuesta suya, yo le diría que mi aporte sería en el campo de la historia del derecho, porque creo que desde ahí se pueden dar soluciones, sin duda, sin perjuicio naturalmente de la comprensión del derecho constitucional y de otras áreas. Creo que en el mundo moderno quizás se ha vivido, debido a la coyuntura histórica, una suerte de hipertrofia del derecho constitucional. Ojo, más que de la Constitución, del derecho constitucional. Entonces yo creo que es momento como para que prevalezca el derecho constitucional antes que el derecho constitucional propiamente dicho, que la Constitución prevalezca, ¿no?, antes que las doctrinas que de ellas se derivan. Y creo que es importante también que otras áreas del derecho adquieran un espacio relevante, porque el Tribunal Constitucional, si bien no solamente es un control de la constitucionalidad, también lo es de la legalidad. Precisamente mi segunda pregunta estaba relacionada con lo último que usted dijo. Siempre me llamó la atención la modificación que se dio a la ley orgánica del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. Porque ni en la Constitución histórica, que usted conoce seguramente mejor que yo, ni en ninguna norma constitucional o habilitante existe la noción de supremo intérprete. La interpretación es una institución de todos los operadores de derecho. Interpreta los jueces de la República para aplicar las normas, el Congreso de la República para dar leyes de interpretación o de desarrollo constitucional. ¿Cuál es su opinión respecto a esta definición del Tribunal Constitucional contenida en la ley orgánica del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución? Yo diría lo siguiente, que en realidad la potestad constitucional, la potestad interpretativa, abarca a todos los órganos, a todos los destinatarios de la norma, el Congreso, los jueces del Poder Judicial. Sin embargo, lo que ocurre con el Tribunal Constitucional es que se trata de un órgano de cierre. Entonces, tratándose de un órgano de cierre, dada su misma posición, ¿no es cierto?, es el que aparece, no diré como el supremo intérprete, sino como el último intérprete de la Constitución. Después, no quedan, ahora naturalmente el Tribunal Constitucional no debe de estar sin ninguna clase de control. El constitucionalismo moderno se caracteriza en ser una suerte de contrapeso, de balances de poderes. Es decir, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no podría pensar en utilizar, no es nunca un legislador, ¿no? Simplemente es un legislador negativo, con capacidad derogatoria, pero no con capacidad de producción de legislación positiva.
cuanto mucho, digamos, en el caso de las sentencias exhortativas, ¿no? Y por otro lado, el control que el Tribunal Constitucional también recibe no solamente es interno, por ejemplo, vía Parlamento, ¿no?, sino también es externo a través del control internacional, ¿no?, que se hace de derechos humanos a través de la Comisión, de la Corte, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en fin. Entonces, lo peor que podría ocurrir es un Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, que aparezca como una suerte de isla dentro del complejo normativo y dentro del complejo orgánico de las instituciones del país. Si el Congreso, al realizar una reforma constitucional, tiene límites de carácter material, límites de carácter formal los tiene, están en el artículo 206, pero me refiero a límites de carácter material para realizar reformas constitucionales. ¿Cuál es su concepto? Son los núcleos duros de la Constitución. Bueno, yo creo que el poder constituido, en este caso el Parlamento, tiene también atribuciones de poder constitucional que están establecidas en la misma Constitución. Tiene mecanismos de reforma constitucional a través de 2 legislaturas, a través de una legislatura y un referéndum, de modo tal que, a mi juicio, sin duda, si se utilizan esos mecanismos de reforma constitucional, tranquilamente el Congreso de la República puede avanzar sin necesidad de una convocatoria, una asamblea constituyente, a una reforma de naturaleza constitucional, siempre y cuando, claro está, se respete el procedimiento indicado, ¿no? Es decir, es mejor en realidad un sistema en el que la reforma constitucional sea difícil a que sea fácil. Si la Constitución de los Estados Unidos, que es del siglo XVIII, ¿no?, tiene un procedimiento tan complicado para la reforma constitucional, pero eso le da más estabilidad. Si nosotros vemos en la región, los países que han tenido un mayor número de constituciones van de la mano con una mayor precariedad institucional, mientras que los países que han tenido un menor número de constituciones tienen una estabilidad mayor. Vemos el caso de Chile, que tuvo una constitución en 1833 y que duró hasta el año 1924, casi 100 años de vida. Entonces, creo yo que la reforma constitucional se tiene que avanzar con mucha lentitud, con mucho sentido práctico, con pies de plomo, ¿no? Creo que eso es lo mejor para la estabilidad institucional del país. En cuanto a los límites del Tribunal Constitucional, yo creo que los límites están definidos tanto por la Constitución, por su ley orgánica y por su propio reglamento. Retomando el tema de las sentencias interpretativas, por ejemplo, una sentencia interpretativa puede ser entendida dentro del campo de la teoría del derecho, pero también dentro del campo del derecho constitucional. En el campo de la teoría del derecho, toda norma es susceptible de interpretación. ¿Por qué? Porque el legislador emite una norma, el intérprete al aplicarla va a darle no necesariamente el mismo sentido, incluso por una razón de actos de habla, ¿no? El lenguaje convencional es un lenguaje limitado. El lenguaje de las normas no es un lenguaje matemático. De modo tal que es inevitable que el intérprete cambie. Ahora, desde el punto de vista del derecho constitucional, los italianos que introdujeron el uso de las sentencias, que en lugar de interpretativas podríamos llamarlas manipulativas, principalmente Ricardo Guastini, Crisafulli y ellos, distinguen 2 niveles. Por un lado, la llamada disposición, y por otro lado, el aspecto normativo. Desde el punto de vista de la disposición, consideran que lo que el tribunal hace no es modificar el dispositivo, que lo que el tribunal hace es modificar, por ejemplo, una orientación, una determinada lectura que se da a la norma. Y yo creo que de todas maneras en estos casos se tiene que manejar la interpretación en términos muy prudentes. Creo que el Tribunal Constitucional lo hizo en una famosa sentencia de vallas electorales, ¿no es cierto? Pero creo que avanzó mucho en ese sentido. Creo que también es importante que no invada atribuciones de otros poderes del Estado, ¿no?, ya sean del Poder Legislativo o ya sean del Poder Judicial.